y hoy hace ya 30 años y vamos a hablar con uno de los protagonistas. El otro día hablamos con Sensini, que es casi su gemelo en la carrera, da la casualidad que hablamos el otro día, y hoy que también medio de casualidad, que cayó en el mismo día, nos vino bárbaro, así que lo saludamos. Hola Abel, ¿cómo andás? Abel Balbo, con Abel Balbo vamos a hablar. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Sabés que cayó medio de casualidad, porque veníamos hablando hace un par de semanas y justo lo arreglamos para hoy, y cuando se arregló, que lo arreglaste con Maxi Grillo, uno de los chicos que trabaja con nosotros todos los días, después nos dimos cuenta que justo era hoy. Ni te habrás dado cuenta vos. No, realmente recién hoy supe que era el aniversario de la inauguración del Mundial del 90 mirando los diarios. Y porque un amigo argentino, Eduardo Bongiovanni, que era el encargado de la prensa de la selección argentina, me mandó una foto de la época del 90. Mirá. Bueno, yo quiero arrancar más cronológicamente, más por la parte de Newell's, porque también hace poquito se cumplió el aniversario de ese equipo histórico de Newell's, histórico porque eran todos ustedes de las inferiores, ¿sí? Todos, algo que nunca se dio, pero también el cuerpo técnico, o sea, los dirigentes eran puro Newell's, porque los dirigentes siempre son así por lo general, digo. El cuerpo técnico todo de Newell's y ustedes todo el plantel de Newell's, todo aquel que jugó aunque sea un minuto era de las inferiores de Newell's. Algo que nunca se repitió después de eso y que antes tampoco se había dado. Hablamos el otro día con Basualdo, el día del aniversario también de eso, de una nueva conquista. El otro día con Roberto también, por esta conquista única que se logró. Y quería ver qué recuerdo tenías vos de aquel equipo, porque eras muy joven, pero bueno, ya empezabas a dejar marca en el fútbol, ¿no? Sí, un recuerdo fantástico, imagínate, era mi primer año en primera división y tener la suerte de poder ganar el campeonato con Newell's fue algo espectacular. Así recuerdo muchas cosas lindas, era un grupo muy bueno, muy unido, donde había gente de mucha experiencia que nos permitió a los jóvenes adaptarnos e incorporarnos enseguida y dar el máximo de nuestro potencial al equipo, porque ellos nos ayudaron mucho, nos ayudaron a crecer durante todo el transcurso, digamos, del campeonato. Y fue algo fantástico, porque como dijiste bien vos, tener todo el cuerpo técnico y todos los jugadores, todas las inferiores de un club, creo que habla de un trabajo único y extraordinario que había hecho en ese periodo y estuvo haciendo por varios años en esa época Newell's Old Boys. Es algo que nunca se dio. Y con tu experiencia en el fútbol, me imagino que es uno de los recuerdos esos que tenés, ¿no? Además de ser muy joven campeón. Digo que en tener todo un plantel de la cantera, además del club que vos saliste, que fue algo único, insisto, que nunca se repitió. ¿Por dónde lo ves? ¿Por ese trabajo decís que es algo y por el sentido de pertenencia? Yo siempre digo que Newell's, Estudiantes y Central son los clubes en Argentina que más tienen esto del sentido de pertenencia, que creo que Estudiantes es muy fuerte, que Newell's está ahí nomás y que Central con el tiempo medio que copió el modelo Newell's, esto de si ellos vuelven nosotros también volvemos. ¿Me explico, Abel? Sí, estoy de acuerdo, sí, sobre todo en ese periodo, digamos que estaba como coordinador Jorge Grifa, que era un coordinador extraordinario, una visión espectacular para ver al jugador futuro, a un chico joven que podía ser un jugador importante. Yo siempre lo cuento, cuando me fui a probar a Newell's, yo me he ido a probar varias veces a varios equipos, a Buenos Aires, a Independiente, a Racing, e incluso jugando muy bien, nunca me habían aceptado. En cambio, cuando me fui a probar a Newell's, después de 15 minutos que no había jugado muy bien, porque es difícil jugar una prueba con todos chicos que no conocés, tener un poquito de miedo, ¿sabes? Nervios. Claro. Después de 15 minutos me sacaron y me dijeron que la persona que estaba ahí haciendo la práctica me dijo, vaya a la tribuna a hablar con aquel hombre. Y fui a hablar con aquel hombre que era Jorge Grifa. Y me acuerdo como si fuera hoy que Jorge me dijo, Pichón, usted es jugador de Newell's, el martes preséntese en el batallón 121 y pregunte por un tal Marcelo Bielsa. Me acuerdo como si fuera ahora. O sea, en 15 minutos logró ver todo lo que los demás no pudieron ver. Y bueno, ahí habla de la capacidad increíble de Jorge de ver el jugador que podía ser un jugador profesional. Y bueno, un trabajo incluso lógicamente acompañado con la comisión directiva, con todo de esa época, porque es un trabajo que no es que hace una persona sola, con todos los colaboradores. Y bueno,
fue una época de oro Claro. para Newell's. Decime, Abel, ¿te probaste de delantero o era otra posición en ese momento? Yo nunca jugué delantero en las inferiores de Newell's. Mirá, Jugué nunca. Yo digamos que de delantero empecé a jugar cuando fui a jugar a River, porque también ahí cuando jugaba en primera de Newell's jugaba como un wing, no era el delantero, claro. digamos. Sí, Jugué siempre en el medio campo, detrás de las puntas, tipo un número 10, ¿no? Pero sí. con mucha facilidad, hacía goles con mucha facilidad y bueno, después cuando llegué a primera división me pusieron de delantero, que era el lugar donde mi puesto, digamos. Ajá, pero a ver, vos querías jugar de delantero y te tiraban más atrás y después en primera Judica dijo, no, no, andá arriba o cómo fue esa historia. Yo quería jugar de cualquier cosa, yo quería jugar. Lo que pasa que era un jugador un delantero un poco particular, porque era con muy buena técnica, entonces yo me tiraba mucho atrás a jugar, o sea que hacía jugar al equipo y podía jugar en el medio campo, como lo he hecho, te digo, en todas las inferiores. Lo hice en el Mundial del 94 jugando al medio campo, lo hice en Claro. el Parma jugando al medio campo también. O sea que lo podía hacer porque estaba acostumbrado a esa función. Y bueno, pero después un técnico como Judica entendió que un poquitito más adelante podía rendir mucho más y bueno, ahí empezó, digamos, mi carrera como delantero. Ujú. Después fuiste a River, que fue, nosotros también siempre, a ver, ¿qué nos está pasando, Abel? Estamos el 1 de abril haciendo este tipo de programas. Nosotros tenemos un programa, eh, uno al mediodía y uno a la tarde. Y es mucho más de debate y va más atrás de la información todos los días, ¿viste? Vamos atrás de quién juega acá, quién no juega, si se lesionó uno, si se lesionó el otro, si cambia el estilo de juego porque perdió 2 partidos, si se va este técnico, si no se va el otro, si hay un pase, si no hay otro pase. Mucho más atrás de la pelota vamos corriendo. Y acá tenemos más tiempo de charlar. Entonces en estos días, con nosotros trabaja Jorge Rinaldi, la chancha. Y en estos días estamos charlando mucho con muchos futbolistas de la época que yo decía recién que es la más fresca que tengo, que tiene mi generación. Creo que es la generación que más mira televisión, además, en estos momentos. Y el público los tiene muy presente a ustedes. Y siempre que hablamos de ese equipo, hemos hablado con Borghi, también con Fabián Basualdo, bueno, con Jorge muchas veces. Hablan de lo que era ese equipo en cuanto a nombres. Hemos hablado con el Checho Batista también, que era una cosa impresionante. Yo recuerdo bastante, soy de River además, y era una cuestión que era como el Dream Team que se puso después, años después, o los Cuatro Fantásticos, pero eran 22 Fantásticos, porque eran todos buenos, ¿te acordás? Sí, éramos más de 22, éramos 30 jugadores, todos de primer nivel. Podía jugar cualquiera. Y Sí. ese fue, digamos, el problema del equipo. Lo que tendría que haber sido teóricamente una cosa positiva fue la cosa negativa del equipo, porque no se logró nunca formar, porque para ganar un campeonato se necesita lógicamente muy buenos jugadores, pero no es solo muy buenos jugadores. El grupo es muy importante. Para lograr cosas importantes tenés que tener un grupo unido y fuerte. Y cuando hay tantos jugadores de tanta calidad, a pesar de que buena gente, porque no es que había grupos divididos, pero no se formó un grupo fuerte, un grupo único, un grupo que tiraba todo para adelante. Cada uno tenía que ver cómo sobrevivía, porque vos en tu puesto, al lado tuyo, tenías 2 o 3 jugadores de nivel altísimo, igual que vos, o más que vos a lo mejor. Entonces tenía que hacer de todo para lograr, para poder jugar. Y por ahí jugaba un partido, después tenía que esperar 2 partidos para volver a jugar. Y bueno, así no se logró nunca formar un equipo y un grupo fuerte. Por eso un campeonato que teóricamente lo tendríamos que haber ganado caminando, no lo ganamos. Claro, claro. Y todos coinciden que los jueves era el mejor día, que era mejor ir a verlos el jueves que ir a verlos el domingo, porque era la práctica de fútbol y estaba bárbaro, los partidos eran partidazos. Sí, eran partidos, y te digo, se formaban 2 equipos, lógicamente, 22 jugadores, y afuera quedaban 6, 7, 8 jugadores que hubieran sido, ni siquiera podían, a lo mejor entraban en el segundo tiempo de la práctica, y esos mismos jugadores tal vez que en cualquier otro equipo de Argentina hubieran sido titulares en ese momento. Bueno, eso fue, te digo, también un poco el problema Claro. de ese gran equipo. Uh-huh. Después te vas a Italia y nosotros tenemos muy claro la carrera que hiciste, que fue terrible. Tuviste 14 años en Europa, ¿no? En Italia vas precisamente. Y has ganado títulos y has descendido y ascendido y jugaste Liga de Campeones, que en ese momento, bueno, no tenía otro nombre, no la Champions.
pero fue una carrera impresionante en general, Abel. Sí, sí, lógicamente. En ese periodo llegar a Italia era el máximo que podía aspirar un jugador de fútbol. Todos los mejores jugadores de fútbol del mundo estaban jugando en Italia, era el campeonato más competitivo y más importante en ese momento, durante todos los años, los años 90, digamos. Entrar era dificilísimo porque podían jugar solo 3 extranjeros en ese periodo y, como te decía, venían los mejores, entonces para un joven entrar a formar parte de un grupo en un club italiano era muy complicado y difícil. Bueno, se nos dio a mí, a Roberto, pudimos ir al Udinese y bueno, de ahí empezamos una carrera en el fútbol italiano que la hicimos prácticamente toda en el fútbol italiano. Uh-huh. ¿Te fue mejor en Roma, en Parma, en Udinese, en Fiorentina? Yo tengo más identificado Parma y Roma, pero contame vos. No, me fue muy bien en Udine porque hice muchísimos goles y fue el que me dio la posibilidad después de poder ir a jugar un equipo grande como la Roma. A pesar de que el primer año retrocedimos, pero bueno, era un equipo recién empezaba. En esa época el Udinese no es el Udinese de ahora, era un equipo no tan competitivo contra grandes potencias económicas que era imposible competir. Bueno, después pasé a Roma, donde tuve personalmente una carrera muy buena y extraordinaria, todavía un gran feeling con los hinchas y bueno, soy un ídolo acá y eso me llena de orgullo, que todavía me recuerdan con tanto afecto, pero era una Roma que no estaba en un momento competitiva, era una Roma que se estaba reestructurando porque venía de casi una quiebra y había que empezar a formar una estructura para dentro de a lo mejor 10 años poder competir, que así fue como sucedió para ganar el campeonato. Y en Parma fui también a un Dream Team a donde claro, ganamos la Copa UEFA, ganamos la Copa Italia, no ganamos el campeonato ese mismo año porque nos faltó un poquito, a lo mejor en la parte física, en la parte final del campeonato, no tuvimos mucha suerte porque podríamos haber ganado también el campeonato porque prácticamente hasta fin de febrero éramos primeros en el campeonato. Y bueno, y después fui a Fiorentina ya digamos de viejito y sobre todo para jugar la Copa de Campeones donde anduvimos bien y bueno, podíamos haber incluso llegado con un poquito de suerte a la final, pero te digo, en todos lados me fue en distintos momentos de mi vida, edad distinta, sí. En todos lados, gracias a Dios me fue muy bien. Uh-huh. Te queda quizás el sabor que lo has hablado varias veces, pero bueno, para recordar todos los lugares, medio así ambiguo con Boca, ¿no? Que no pudiste dar todo lo que se creía que podía hacer. La historia de Boca es una historia distinta porque empieza con un objetivo y se derrumba todo a los pocos al mes, digamos, porque la idea mía era de volver a Boca. Yo había hablado con Mauricio, con Macri, y quedarme en Boca un par de años, sabía que iba a andar bien, que iba a hacer muchos goles, porque yo ya tenía una cierta edad, pero estaba bien físicamente, y si no era el joven de 28 años, pero tenía al lado mío jugadores extraordinarios, Riquelme, Guillermo, Barrios Esqueloto, Delgado, Tevez, bueno, era un equipo de realmente, con ese tipo de jugadores hubiera, con mi experiencia, tranquilamente podido haber hecho muchos goles, pero tuve una desgracia familiar muy fuerte que fue lo que me hizo prácticamente dejar enseguida, no solo Boca, sino dejar el fútbol. Claro, claro. Cuando repasamos tu carrera, hoy es el día del aniversario del debut con Camerún, justamente, por la parte de los mundiales. El del 90 fue muy raro, todos nos dicen lo mismo, hablamos también con Néstor Lorenzo, ahora que me acuerdo la otra vez, y decía, y éramos gladiadores, decía Néstor, íbamos cayendo de a uno, iba cayendo uno, iba cayendo el otro, y se recuperaba uno, recauchutábamos a otro, y llegábamos 14, 15 un partido y estábamos contentos, pero no, tenía que tener 22 y teníamos 14 porque el resto estaba todo entre algodones. ¿Qué recordás del debut, por ejemplo, que hoy hace 30 años? Bueno, sí, el debut lo recuerdo con mucha emoción, porque fue mi debut en un mundial. Y jugar de titular en un equipo que 4 años antes yo lo miraba por televisión, que eran los campeones del mundo, entrar a formar parte de ese equipo era un sueño, era imposible. Y bueno, entrar a formar parte de ese equipo y empezar el campeonato del mundo del 90 como titular fue una emoción muy grande, muy fuerte, tal vez. Fue un poco lo que me traicionó porque todavía no estaba lógicamente preparado
para tal magnitud de evento a lo mejor. Pero bueno, un recuerdo enorme. El equipo era la fuerza del grupo, como dijo Lorenzo, y como todos sabemos, era un equipo que tuvo muchos problemas físicos, pero era la fuerza del grupo, un grupo muy fuerte, muy unido, lo que yo te decía antes. No solo se necesita tener buenos jugadores, sino a veces el grupo logra cosas más importantes que tener solo un grupo de grandes jugadores, y Bilardo en eso era un experto, era un genio. Bilardo en la formación del grupo, con todos sus colaboradores, era un genio. Sabés que, como hablamos con casi todos defensores, no pudimos hablar de lo que pegaba Camerún, porque ¿qué le íbamos a decir? A Lorenzo o a Sensini, y te pregunto a vos, lo que pegaba Camerún, ¿no? Sí, si jugaran en este periodo, digamos, de fútbol, no terminan un partido, jugarían con 6 jugadores, terminan, tienen que suspender el partido. Claro. Las reglas de ahora no han permitido a un equipo pegar tanto, y era la única arma que tenían ellos, digamos, la fuerza física en la cual no podían superar, y hicieron, gracias a eso lograron un triunfo que, digamos, que el partido hubiera sido el empate, la cosa más lógica en ese debut. Fue un gol un poco particular el que no hicieron, nosotros erramos algunos goles, pero bueno, de todas maneras, más allá de eso, un equipo como el de Camerún de esa época en este mundial no juega ni siquiera 2 partidos, porque lo echan a todos. Y quizás eso hace todavía más fuerte lo de Diego, que en ese ámbito hacía lo que hacía, que no podían pararlo ni a patadas. Sí, Diego tenía tenía un tobillo, no me acuerdo si era el derecho o el izquierdo, hecho pedazo, estaba todo hinchado. Yo no sé cómo hacía para correr, para poder jugar, pero bueno, le daba para adelante con infiltraciones, con fuerza, aguantando el dolor. Y bueno, fue como fue siempre Diego, nuestro líder en ese mundial, como había sido el líder en el 86, como lo era en el 94. Fue nuestro líder que, gracias a sus genialidades y como te dije, a la fuerza del grupo, y a un jugador como Canigia, que estaba muy inspirado en ese periodo, logramos llegar a jugar una final que a lo mejor no lo hubiéramos merecida por el nivel, digamos, de producción futbolística que habíamos hecho, pero la habíamos merecida por el sacrificio, como te dije antes, por la unión de grupo que cada uno puso en todo, el alma, todo, para poder llegar a jugar una final que al final nos ganaron mal, porque la final fue con un penal muy discutible. Sí, el otro día nos decía Roberto que está segurísimo que no fue penal, y que además, bueno, recuerda el penal que le hicieron a Calderón, ¿no? Un rato antes, cuando estaba 0-0 el partido, que hubiera cambiado totalmente la historia. Y el 94, siempre nos quedó la duda, y siempre ustedes han marcado como que no iba a ser, simplemente no iba a ser. No iba a ser en el sentido que Argentina había ganado el campeonato del 86, llegó a la final del 90, lo podía haber ganado, y en el 94 ese equipo lo ganaba el mundial. El presidente era Avalanche, el último año de Avalanche. Brasil no se arrimaba ni siquiera desde el 86, el 90, no se arrimaba ni cerca de las finales. Era el único equipo que le podía arruinar toda la fiesta a este equipo brasileño, que era un buen equipo, pero Argentina hubiera ganado ese mundial. Y la única manera de poder tumbar a ese equipo, porque nos subestimaron al inicio, nunca pensaron que iba a llegar un equipo tan fuerte y tan competitivo a ese mundial, sí. Después de la derrota de Colombia. La única manera de poder voltearlo era como lo hicieron, sacando a Diego de una manera muy particular y muy extraña. Sabés que el otro día, hablando con Alejandro Mancuso, él fue a jugar a Flamengo después y se encontró con Romario. Y Romario le contó que la selección de Brasil festejó cuando se fue Diego, porque entendieron que ahí iban a ser campeones. Que Argentina era el único, lo que acaba de decir vos, y creo que la historia de Mancuso, no sé si la sabías, pero nos contó al aire. Yo fui y me contó, ¿sabes? Que un día hablando de fútbol les contaron que, bueno, ese equipo con Romario, con Bebeto, festejaron como casi un gol la salida de Maradona, porque sintieron que ahí sí se les abría el camino, porque si no era mano a mano con Argentina. Sí, no la sabía la historia esta de Mancuso, pero yo hablaba seguido con Aldair, que éramos compañeros en la Roma.
y bueno, Ajá. sabía lo que pensaban de nosotros. Y aparte de la salida de Diego, tuvimos la mala suerte que el partido siguiente, que Diego no estaba, se rompió Canigia también y quedó afuera también Canigia. Y perder dos Claro. jugadores de ese nivel a esa altura de campeonato fue algo duro, algo difícil. Pero bueno, de todas maneras el equipo ya no era el mismo, anímicamente ya no éramos los mismos. Ujú. Mirá, repasando tu carrera, vos viste que en Argentina discutimos todo, ¿no? Menotti, Bilardo, Bielsa, Bianchi. Ahora se suma Gallardo a esa camada o a esos técnicos que han marcado mucho el fútbol argentino. Y vos tenés una particularidad, menos Gallardo, por una cuestión de edad, son edades parecidas. El resto te dirigieron todos. Te dirigió Menotti en River, te dirigió Bilardo en la selección, te dirigió Bianchi en la Roma, estuvo con vos, te dirigió Bielsa cuando recién contabas esta historia, aunque de muy chico, pero digo, los tuviste a todos. Sí, lo tuve a todo. Tuve la suerte de tener grandes entrenadores argentinos, porque también tuve a Judica, como dijiste vos, que era un gran entrenador. Tuve al Coco Basile, otro gran entrenador. Tuve a Daniel Pasarela, otro gran entrenador. Tuve suerte, digamos, de tener Claro. entrenadores argentinos extraordinarios, de los cuales todos me ayudaron de alguna manera, me enseñaron algo para poder crecer y para poder mejorar. Ujú. Y está bien así ponerlos ahí arriba, sobre todo los que yo te marqué, porque siempre se marca, independientemente de que el Coco y que Pasarela como entrenadores han dejado huella, viste que se marca mucho, claramente Menotti y Bilardo ni hablar. Pero después se subió a un podio a Bielsa y Bianchi y Gallardo son como en el fútbol local, como los dos emblemas, ¿no? Sí, digamos que todo lo que estás nombrando, lo estás nombrando y todo el mundo los tiene presente porque hicieron algo muy importante en su carrera. Uh-huh. O sea que algunos un poquito más, otros un poquito menos, cuestión de resultado, cuestión de tiempo, de periodo, de jugador. Así que son todos, como te dije, técnicos extraordinarios que lograron cosas extraordinarias, cada uno, algunos con la selección, otros a nivel individual con los equipos. Pero si están en lo más alto de la historia del fútbol argentino fue porque se lo ganaron, porque lograron cosas, objetivos y que otros entrenadores no pudieron lograr. ¿Y vos te dabas cuenta cuando recibías alguna indicación, cuando recibías alguna modificación de alguna situación de juego que vos hacías así y de repente decías, no, mirá que así también se puede? ¿Lo identificás? ¿Tenés identificadas esas situaciones con todos los técnicos que tuviste y con toda la carrera extraordinaria que hiciste, no? Sí, lógicamente. Te digo, yo llegué al fútbol italiano, que era un fútbol completamente distinto al fútbol argentino, un fútbol europeo, muy basado en la táctica, en los movimientos, no tanto en la fantasía o en la técnica individual. Y yo, digamos que ya estaba bastante preparado para este tipo de fútbol, porque ya en las divisiones inferiores con Newell's, con Bielsa, nos hacía llevar palitos de escoba y nos podía palitos, hacíamos esquemas de juego. Nosotros jugaban, todos gambeteaban, se divertían y nosotros corríamos con los palitos, con las combinaciones. Y bueno, eso es lo que a nosotros en ese momento nos pesaba, diciendo, este muchacho, ¿por qué no hace hacer esto? No sabíamos que nos estaba haciendo un gran favor, porque nos estaba preparando, porque él copiaba un poco, digamos, lo que era el fútbol holandés. Nos estaba preparando para un fútbol europeo, para un fútbol competitivo, que eso nos ayudó a crecer. Y después Menotti, incluso, sobre todo Bilardo, bueno, ahí terminó en la formación, digamos, para poder... me formaron para después poder venir a un fútbol tan competitivo y difícil como el italiano y adaptarme con mucha más facilidad que si no lo hubiera tenido a entrenadores de ese nivel. Uh-huh. ¿Y qué haces ahora, Abel? ¿Estás conectado con el fútbol? ¿Te despegaste? No, yo siempre estuve trabajando con el fútbol. Yo me recibí de técnico en el 2007, estuve dirigiendo un poco en la B y en la C aquí en Italia. Después, una decisión personal, le di, digamos, privilegio a mi familia. Tenía 2 hijos en Estados Unidos, entonces estuve mucho tiempo en Estados Unidos. Mientras estaba en Estados Unidos trabajaba por una escuela internacional de fútbol, enseñando fútbol y entrenando a entrenadores americanos, entrenadores de Canadá, y bueno, trabajando siempre todo lo que es dentro del fútbol. Uh-huh. Uh-huh. Y ahora toda esta situación, ¿cómo la pasaste? ¿En familia, muy cuidándote? ¿Cómo fueron todos los cuidados? Sí, encerrado, 2 meses y medio encerrado en casa con mi familia, con mi mujer y 2 de mis hijos, porque
El más grande está viviendo en Suecia, está trabajando en Suecia, así que bueno, un poco como la están viviendo ustedes ahora. Nosotros, digamos, ya pasamos la parte más dura, que fue el invierno, y ahora ya tenemos más libertad, ya se abrieron bastante, digamos, un poco todo. Ya desde el lunes se abrieron las regiones, se puede pasar de región a región en Italia, incluso se puede viajar por Europa. Estamos, Ajá. digamos, teniendo una vida un poco más cerca de lo que era la vida normal. Decime, por favor, porque nosotros estamos ensayando a ver qué vamos a hacer cuando la vida vuelva a ser normal. ¿Hicieron algo ya de lo normal en familia? ¿Fueron a comer a un restaurante o fueron a una plaza? ¿Hicieron algo o todavía cauteloso? No, no, no es que no lo hicimos por cauteloso. Todavía no salimos a comer porque no se dio, pero digamos que lo que me pareció algo normal fue cambiarme. Estaba tan acostumbrado a estar todo el día con el equipo de gimnasia y con los pantalones cortos que cuando me tuve que cambiar para empezar a salir me sentía extraño. Así que, bueno, ya si Mirá, volví a la normalidad fue a hacer un partido de pádel con mis amigos, por ejemplo. Algo sí, que, sí, sí. que es una cosa muy normal que parecía que estaba haciendo una cosa extraordinaria. Ujú, muy bien. Bueno, Abel, gracias. Te llamamos para hablar de fútbol en general. Justo se dio lo del recuerdo del 90, así que metimos el combo. Creo que en un rato vamos a hablar, a ver si podemos, con un protagonista de Camerún de aquel día y le voy a decir que no peguen más, porque así no se puede jugar. Así me hago el patriota. Te mando un abrazo grande. Listo, muchas gracias, un abrazo para todos. Chao.